Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bien, perfecto. Entonces, hoy nos toca el chakra raíz relacionado al cuerpo físico, por lo tanto, los genitales. Eh, y, ¿qué más decir de esto? Bueno, hoy estuve... em, Hoy escribí un poco recapitulando lo de ayer y, y hablando un poco más sobre, a fondo sobre lo que es el proceso, pero focalizándome en el concepto de el trauma. Bien, entonces el tema de hoy es básicamente los traumas. Trauma. La palabra trauma proviene de el griego trauma, que se dice igual, y que em, significa herida. ¿Mm? Por lo tanto, todas las personas tenemos alguna herida en nuestra vida, ¿sí? Todas las personas hemos, eh, hemos sufrido ciertas situaciones, tanto mentales como emocionales, como físicas, que han condicionado lo que somos y cómo vivimos hoy. ¿Mm? En el blog lo que estuve escribiendo es justamente el proceso que hablamos de ayer, ¿sí? Todo el proceso digestivo. ¿Mm? Y en ese proceso digestivo, una de las cosas que vamos a ir a dos procesos fundamentales, que es el momento en que estamos siendo masticados por el proceso de la vida, y el último proceso que es cuando nos convertimos en un bolo fecal. ¿Sí? Bien, entonces, el... vamos al primer... vamos a empezar por la boca. Ah, vamos a empezar por el principio. Recordemos que ayer estuve hablando de que todo el proceso que vivimos, ¿sí? En la vida misma es como el sistema digestivo. Pero lo primero que tenemos que hacer para ingresar a ese proceso digestivo de la vida es ser moldeado por nuestra genética, por nuestro entorno, ¿sí? Por nuestra familia, por lo que nos hace ser quienes somos físicamente. Entonces vamos a focalizarnos en ese momento. Nosotros al proceso de la vida ingresamos a través de los labios vaginales, ¿sí? Naturalmente, a otros nacimos por cesárea, pero eh, mm, la sensación, ¿sí? Es que tenemos los labios vaginales por los cuales sale el bebé. Entonces, al proceso de la vida, también el alimento divino, la esencia del ser, se va a convertir en un individuo a partir de los labios. También va a ingresar a la vida hacia el interior a través de estos dos labios. ¿Y cómo se convierte en un individuo? A través de la mordida. Cuando los primeros dientes, los incisivos, van a morder, entonces estoy separando parte del todo para convertirlo en un individuo. Por lo tanto, lo primero que sentimos en el ingreso a la vida va a ser los labios representando a la madre y lengua representando al padre. Todos podemos imaginar las formas semejantes que esto se refiere. Por lo tanto, la lengua en este caso va a representar el aspecto masculino, el aspecto fálico, y la boca, la vagina, por donde ingresa a la vida.
Entonces, los primeros incisivos lo que van a hacer es separar al individuo del todo y construir lo que sería la personalidad, el momento de cómo yo me reconozco al mundo. Son los primeros dientes que se ven cuando sonrío, los más grandes, ¿sí? A partir de, a partir de empezar a partir de que ya separé, ¿sí? Y que ya me reconozco como un individuo entre mi padre y mi madre, empieza el proceso de la familia, de los ancestros, de los abuelos, de todos los ancestros de nuestra historia, que empiezan a partirnos en pedazos a través de masticar. Cada diente va a representar un aspecto histórico de la genética en la cual me estoy convirtiendo. Y este cortarme en pedazos, ¿sí? Que podemos entender, este cortarme en pedazos de los dientes, básicamente significa que mi esencia, mi ser, empieza a construirse separadamente. Es decir, que empiezo a dividir en órganos, en músculos, en huesos. Todo lo que yo antes era una sola cosa se empieza a partir en diferentes aspectos hasta crear un cuerpo, que es el resultado de toda la genética de todos los seres históricamente, ¿sí? De los cuales yo voy a heredar una cosa diferente de cada uno. Es decir, que cada uno de mis ancestros me entrega una parte de sí, moldea una parte de mí, ¿sí? Lo cual se relaciona con los dientes, con esto de morder y cortar este trozo de comida que me metí a la boca. La razón por la cual un ser espiritual necesita separarse, necesita partirse en pedazos para poder vivir, es porque un ser espiritual lo es todo. Un ser espiritual lo es absolutamente todo. Y como justamente lo es todo, no puede experimentar cada una de las partes de sí. Esto que en la vida nosotros decimos, necesitamos digerir una información que significa separar las cosas para poder entender las partes. El universo mismo hace exactamente lo mismo. Necesita dividir las diferentes partes para entender el potencial de cada una de ellas. Por eso nacer es el proceso espiritual de entenderse a sí mismo. ¿Sí? Espero que me hayan seguido hasta ahí. Entonces, de igual manera que cuando nosotros comemos, los dientes lo que va a hacer es empezar a separar toda esta información para poder procesarla mejor en el camino de la vida hacia el estómago. De esta manera, ¿sí? De esta manera podemos entender que el proceso que nosotros entendemos como masticar y partir, ¿sí? Las cosas con los dientes, en la vida se llama meiosis y mitosis, ¿sí? En cual las células empiezan a partirse entre sí, creando diferentes aspectos, diferentes cuerpos dentro de un mismo cuerpo, ¿sí? Diferentes órganos, músculos, etc. Por lo tanto, ¿nosotros qué somos? Somos esencia separada y diversificada para poder experimentar cada aspecto por separado. Pero como decía, para poder dividir estos potenciales necesitamos la presión de la genética. Mitosis, meiosis. En este proceso de división, los que están poniendo presión genética sobre nosotros son todos los genes de nuestro árbol de la vida, todos nuestros ancestros. Por lo tanto, podemos ahí entender que cada ancestro es como un diente que empieza a presionarnos y a separar. Este proceso puede ser armónico, ¿sí? Lo podemos interpretar como armónico, obviamente traumático,
para la mayoría de la gente, porque nacer para muchos representa un trauma. Un trauma porque es básicamente una herida empezar a separar la esencia. Así que ya de entrada hay muchas personas que pueden tener el trauma de saber que van a nacer. Entonces, debido a esto, también podemos empezar a ver que en el proceso de masticar, ¿m? recibimos mucha presión de nuestro entorno, no solamente de nuestro árbol genético, sino también del trabajo, de la cultura, de la escuela, de los amigos, de la pareja, de de todo el mundo. Y todo ese mundo está en los dientes. Por lo tanto, cuando nosotros masticamos, ¿sí? Es una forma en que nuestro cuerpo nos recuerda dónde están nuestros traumas, nuestras heridas. Y vamos a entenderlo de una forma muy sencilla. Normalmente en nuestra vida, todo lo que tenga que ver con una situación traumática y a su vez una situación de éxtasis, los dos por igual se manifiestan en los dientes. ¿Y de qué manera esto? Cuando nos enojamos, desde el primer momento ancestral, una de las cosas que hacemos es esto. Normalmente, en el momento de rabia y tensión, solemos morder fuerte los dientes y mostrar los dientes de esta manera. Y esto es algo ancestral. Esto es algo ancestral porque en realidad lo que se hacía era cuando había un enemigo, ¿sí? Cuando en el momento en que éramos animales, cuando había un enemigo, ¿con qué atacábamos? Con los dientes. ¡Ah! ¿Sí? Entonces, mostrar los dientes genéticamente es una forma de recordar defensa. Por lo tanto, esto es una forma de mostrar que la parte más sensible que puede mostrar nuestro estado anímico son los dientes, nuestra personalidad, para identificar eh, si es cuidado, voy a atacar, o está todo bien, puedes acercarte. Cuando ponemos esta cara, vamos a atacar. Sonreímos, está todo bien. Se pueden acercar. Por lo tanto, todo lo que nosotros sentimos en los dientes, la manera en que movemos los dientes, en que expresamos con los dientes, en que nos mostramos, está hablando de la manera en que nosotros vivimos, ¿sí? Genéticamente, cómo reaccionamos a todas las heridas, a todos los traumas o a todas las zonas de confort. Entonces, nos tendríamos que empezar a hacer la pregunta de si cómo muerdo, cómo como, sonrío, si no me gusta mostrar los dientes, si tengo bruxismo y marco y muerdo mucho durante la noche. Bien, esto, ¿sí? Esto nos muestra, básicamente, si tenemos tipos de problemas en los dientes y sobre todo apretar mucho, es porque genéticamente hay un trauma dentro de nosotros, ¿sí? Hay una herida de la cual estoy tratando de protegerme. Eh, por lo tanto, entender, tratar de buscar o entender qué significa cada uno de los temas que cada uno tiene en sus dientes, ¿sí? Les puede ayudar a entender dónde están los traumas de su vida. Recordemos que los traumas son heridas,
Y esas heridas provienen de la presión que nuestro entorno ha ejercido sobre nosotros para moldearnos. El, em, el- es un proceso natural. El trauma, la presión en la materia, en la vida, es algo natural. Em, Hoy escribía sobre eso. No es algo de lo que tendríamos que buscar liberarnos, ¿no? No es algo que esperamos que algún día el universo elimine, ¿no? Elimine el sufrimiento del sistema. ¿Por qué? Ahora voy a por qué. La razón por la cual nosotros, por qué el universo no puede eliminar el sistema de sufrimiento, es porque el sistema de sufrimiento no es un sistema, es una creencia. Es una forma, ¿sí?, cíclica en la que nosotros mismos nos hemos metido. El universo nos metió en esto. Son nuestras propias decisiones como humanos las que nos llevan a sufrir. ¿Mm? Entonces, esto significa que nosotros podemos crear para que el sistema de sufrimiento sea simplemente un sistema de presión, que es muy diferente. No hay necesidad de sufrir, es una elección. El sufrimiento surge debido a que se empieza a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Y para entender por qué se repite, tenemos que ir al otro extremo del sistema digestivo, a la materia fecal. Bien, hoy estaba explicando, no sé la etimología en inglés, pero en español, la etimología de caca, ¿sí?, la caca que todos conocemos de todos los días. La caca significa malo en griego, kakos, ¿sí?, que significa malo. Y se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, algo que suena mal se dice cacofonía, ¿sí? Seguramente habrán escuchado ese término. Cacos, algo que es malo, algo que está mal. Entonces, la caca es lo que consideramos lo malo del cuerpo. La caca huele mal, y oler mal se dice mierda, que viene del eslavo smrt, del antiguo eslavo. Y fecal viene de fex, que es lo último que queda en el vino, ¿sí? O sea, el culito del vino, lo último que queda que no se usa porque es fuerte o lo que sea, se dice fex. Entonces, fecus, fecal, viene de aquello que no sirve, que está en la base del vino. O sea, todo lo que lo que no vamos a usar y que huele mal, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tenemos que excretar, ¿sí?, es sacar hacia afuera del cuerpo. Todo lo que se saca afuera. Recordemos que el sistema digestivo es como el cuerpo, como la vida, ¿sí? Entonces, hay un montón de personas en el camino de la vida que no han logrado despertar su potencial interior. Y como no han despertado su potencial interior, entonces vuelven otra vez al mismo ciclo. Esto era convertirse en caca, ir a las plantas, hacerse abono, ¿sí?, crear la flor, el fruto y volver a ser comido. Por lo tanto, en este proceso, nosotros solemos hablar de buenas personas y malas personas. Como dije ayer,
personas caca, personas de mierda, como le suelen decir. Bien, entonces, fijémonos en lo siguiente, que uno podría preguntarse, pero ¿por qué por qué si yo como persona, como individuo, en mi vida, ¿qué pude haber hecho como niño para recibir la presión de mi entorno para que haya vivido cosas traumáticas, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿No? Y esa pregunta es muy, muy limitante, porque nos hace creer constantemente de que nuestra vida es solo una y corta, que empieza cuando nacemos y termina cuando nos morimos. Y creo que todos los que estamos acá sabemos que eso no es así. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender es que los traumas que vamos viviendo nosotros desde la infancia son en realidad los mismos traumas del mismo ciclo, de cuando nosotros no logramos integrar algo y fuimos a la planta y fuimos comidos de nuevo. ¿Sí? O sea, esto. Y no se termina hasta el momento en que yo, durante el proceso de la digestión, me doy cuenta de que yo soy el único que puede cambiar todo eso. Conciencia. Si yo me doy cuenta de por qué me pasaron todas esas cosas, de por qué todos estos traumas existieron, me doy cuenta de que esos traumas lo que hicieron fue crear lo que soy ahora para que yo pueda hacer algo mejor. ¿Mm? Es en ese instante cuando cambio todo el ciclo. Solemos observar o pensar que las cosas malas que nos pasan en la vida es porque hay gente mala o gente de mierda. Pero esas personas son así justamente porque estaban en el proceso digestivo y no supieron expresar su ser. Entonces, tengo que aprovechar esa mierda como abono para que yo sí pueda florecer, utilizar todo el mal que sentí como una herramienta para florecer. Pero si yo no logro hacer ese paso de trascender lo malo que se nos hizo para crear nuestros nuevos frutos, entonces yo también me voy a convertir en caca. Por esto, la tarea de hoy es preguntarnos cuáles son nuestros traumas, cuáles son los mayores traumas de nuestra vida y tratar de reconocer esos traumas son el abono para nuestros proyectos. Y vuelvo a repetir, sí, incluso las peores cosas. Porque nadie avanza y crea frutos juzgando, anclado en el pasado, en el sufrimiento. Y esto es una ley universal. Sé que duele, sé que hay muchas cosas que son horribles, pero los únicos que sufren son las víctimas. La única forma de salir de ese sistema es dejando de ser víctimas. Y este es el momento más difícil que tenemos que entender. ¿Sí? El sufrimiento es un concepto del cuerpo y del alma, de la energía. Sufrimiento es, eh, es un concepto ligado a la supervivencia. Por eso están los genitales.
porque está ligado a la supervivencia física. El cuerpo se siente víctima de lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, eh, por lo tanto, desde diferentes niveles de conciencia, subconsciente, inconsciente o consciente, el cuerpo siempre de alguna manera se va a sentir víctima de algo en la vida. Porque la clave del cuerpo es sobrevivir. Entonces, todo aquello que puede generarle un sentimiento de dolor o un dolor físico, lo va a convertir en una victimización. Por lo tanto, em, por lo tanto, hay que entender que en el proceso de ascendencia de una realidad, ¿sí? Lo que tengo que lograr hacer es cambiar el rol de la víctima para que el sufrimiento se convierta en una energía útil, ¿sí? Y no en un foco de atención. Y la forma, la forma en que básicamente tenemos que hacer esto es enfrentarnos al trauma, observar el trauma y tratar de reconocer qué fue lo que nos hizo llegar hasta ahora. Tratar en qué modificó mi vida y cómo yo puedo modificar mi vida enfrentando ese trauma. Recordemos que un trauma es como la herida cuando nos caemos de la bicicleta, ¿sí? Las heridas son solo recuerdos que nos recuerdan que pudimos seguir adelante, que nos hicimos fuertes en el camino del autoconocimiento. Así que enfrentar a los traumas es básicamente ir a la herida que nos hicimos cuando íbamos en bicicleta, ir a la herida y agradecerle a la herida de que ahora sé andar en bicicleta. Y para eso tengo que identificar en qué me sirvió el trauma en esta vida. ¿Sí? Así que la tarea de hoy es esa, escribir los traumas y tratar de darles un propósito en sus vidas. Cuanto más consciente de los traumas, menos necesito herirme y por lo tanto, naturalmente, a través de generaciones, el sufrimiento se vuelve innecesario. Bien, por esto, ¿cómo es? ¿Los digo bien? Lo siento, perdón, lo siento, gracias, te amo. 4 cosas muy difíciles, creo que de Ho'oponopono, ¿no? Si alguien sabe, después lo comparte. Like Ho'oponopono. ¿Mm? Bien. Y ahí empezamos a salirnos del circuito. Bien. El sonido de hoy es la vibración So. La afirmación es: yo soy un entramado de creaciones. El código de hoy es el patrón único Ra. Y aquel que hace tiene un objetivo, y el mismo quiere de una planificación, la cual implica pensamiento. El sonido Ra es el patrón que se oyó en el pensamiento cósmico, creando el plan para lograr su meta. Pensamiento ético y de discernimiento, que entrega ingenio y otorga el don de la duda. A su vez, activa los patrones de creencias que se heredan en la historia, creencias que determinan familias, grupos, culturas, naciones, estados, familias, filosofías y religiones. Vamos a ello entonces. Vamos a los genitales, a las raíces,
a todos los traumas y todas las cosas que están estancadas ahí. Vamos a llevarle conciencia. Comienzo a estirar el cuerpo, a bostezar. Masajeo un poco el cuerpo. Y voy relajando el cuerpo, dejando el peso caer. Now I let the weight of the body fall down. Me concentro en mi respiración, visualizando el oxígeno ingresar por mi nariz hacia mis pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. Inspiro profundo y me permito ir hacia el interior de mi cuerpo, visualizando una de mis células y acercándome a ella hasta observarla tan grande como mi cuerpo, como una esfera delante de mí. Inspiro profundo. Me permito ingresar dentro de la célula, sumergirme en el citoplasma. Observo en el núcleo los cromosomas y con mis manos comienzo a acariciarlos, desarmándolos hasta sentir el ADN entre dedos, los códigos que forman lo que yo soy. Inspiro profundo y observo por encima de mí. Reconozco que me encuentro en una célula madre, dentro del útero de mi madre. Soy un óvulo y por encima de mí siento la conciencia del yo soy descendiendo en forma de espiral en el cuerpo de un espermatozoide. Siento al espermatozoide tocar los límites de la célula, haciéndole cambiar su polaridad, comenzando a brillar como un sol. Inspiro profundamente y le permito al yo soy ingresar en mí en forma de espiral. Siento descender por la corona, tercer ojo, laringio, corazón, plexo, y en el centro todo su material genético se dispersa, expande por el sacro, raíz, rodillas y tobillos.
Me observo y reconozco en mí al yo y cómo mi célula comienza a dividirse en meiosis. Generando dos células. Yo aquí y el soy delante. Siento cómo esta célula comienza a dividirse en 4, 8, 6 y empieza a expandir su potencial, dividiéndose hasta construir órganos, músculos, huesos y todo mi cuerpo. Siento las células creando mi corazón, cerebro, estómago, intestinos, pulmones. Y comienzo a sentir los pies, piernas, manos, brazos, cabeza. Reconozco la presión del útero, la presión de la genética, la presión del mundo al cual estoy dispuesto a salir. Comienzo a expandirme hacia la luz, tomando conciencia de que esta presión me ayudará a activar el potencial de todo lo que yo soy. Enciendo el potencial de cada una de mis células, de la creación que soy, de todas las creaciones que me componen, de esta red de creaciones. Y a través del sonido, pujando hacia afuera, reconozco la presión. Siento en mi corona la luz, comenzando a salir toda mi cabeza, mi cuello, hombros, pecho, brazos y manos, mi estómago, cintura, cadera. Dejo los genitales afuera, ante la luz del mundo exterior. Reconozco, a partir de ahora, yo soy un entramado de creaciones. Yo soy la red de creaciones. Yo soy la red de creaciones. I am the great creations. And all the pressure from the world is the energy I will use to create. Llevo mis manos al corazón. Reconozco que todos los traumas y presiones que he recibido en mi vida son la energía para poder florecer y crear, pues yo soy un entramado de creaciones.
Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, acariciando, estirando y bostezando. Y vuelvo aquí, abriendo los ojos. Bien. Recordemos algo fundamental. Por el maxilar, ¿m? Es por donde ingresa la energía de los campos energéticos hacia el cuerpo físico. Comemos con los dientes, masticamos con los dientes y energéticamente a través del maxilar, de la articulación del maxilar. Y toda la energía de nuestro cuerpo, cuando estamos sobrecargados, la vamos a sentir a través de la vibración de los dientes. Y otra cosa relacionada al otro extremo, ¿sí? Acá tenemos un agujero, ¿eh? Por donde ingresa la energía y otro agujero por debajo por donde sale la energía, el ano. Por lo tanto, por este asimilo la energía y por el otro afirmo la energía. Así que son los dos conductos que tienen que estar en equilibrio. Y así es como empieza el circuito de la vida en el sistema digestivo y cómo termina el circuito de la vida en el sistema digestivo. Absorbo para convertir en algo y luego ese algo se afirma en el ser. Gracias por estar ahí. Por ser parte de este camino. Y nos vemos mañana para las rodillas. Adiós. Bye.